Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová Dios a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije: ay, ay, Señor Jehová, y aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. No está ahí, pero más adelante en el 11 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Vino pues palabra de Dios diciendo: antes que te formase en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido. Quiero ver, ¿qué significa que Dios me haya visto o me haya pensado en mí antes? ¿De dónde sacamos antes de la fundación del mundo? ¿De dónde sacamos que Dios pensó en mí antes? Bueno, hay un versículo ahí en Juan, si lo podemos manejar, Karen, no lo busquen. Juan capítulo 17, 5. Cuando Jesús ora por sus discípulos, una oración maravillosa, le dice a Dios: Padre, yo te he glorificado, hasta aquí ha llegado lo que yo he hecho. Ahora quiero que tú me glorifiques con aquella gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Escucha, una conversación entre Dios y Jesús. Padre, yo ya he hecho todo lo que vos me habéis dicho. Ya te he glorificado en la tierra. Ahora glorifícame a mí, decía Jesús, con aquella gloria que tuve en el principio, antes de la fundación del mundo. El libro de Apocalipsis, dice, Apocalipsis 13, y la gente, cuando habla de la bestia, adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dos cosas, Jesús hablando y la profecía diciendo: antes, yo muchas veces lo he dicho esto, pero antes de que se fundara el mundo, ustedes piensen antes de que se funda el mundo, ¿de qué estamos hablando? De millones de años, de siglos. Dios, una cosa que uno no puede explicar, no pregunte cómo lo hace Dios, porque está fuera de nuestro pensamiento y nuestra imaginación, cómo lo hace Dios. Pero antes de la fundación del mundo, de los periodos prehistóricos, que estudió histórica se da cuenta que estoy hablando de millones de años, nosotros estábamos en el pensamiento de Dios. Antes de que nacieras. Y Jesús dice, el plan de salvación estaba predestinado antes de todas las cosas. Una cosa extraordinaria. Entonces uno nunca puede ponerse a pensar, como le he compartido esta palabra ayer a una persona, que no tiene sentido la vida. Porque si Dios me puso en su corazón y me tenía en cuenta antes de la fundación del mundo, antes que yo estuviera en el vientre, escuche, antes de que estuviera en el vientre de mi madre, si Dios me llamó antes de que estuviera en el vientre de mi madre, ¿a dónde me llamó? En el ámbito espiritual, en su corazón, en su mente. No sé cómo, pero Él eligió a los padres que te tocaron, el ADN de tu mamá, el ADN de tu papá, para que vos en determinada hora y determinado día vinieras a este mundo, con un propósito. Decirle al que tenés al lado: estás aquí con un propósito. ¿Sabes quién lo dice? La Biblia lo dice. La Biblia. Esto uno no tiene que... ¿Para qué sirve esta palabra? Para que en los momentos que uno traiga incertidumbre en la vida, que uno no sabe dónde ir, que uno no tiene en cuenta si está bien el camino que tomó, tiene que pensar que Dios ya tenía predeterminado para qué servimos,
¿Para qué? ¿Para cuál es el engranaje? ¿En qué parte del engranaje nos metió nosotros en su diseño, en su propósito con la humanidad? Entonces, si Cristo le estaba diciendo al Señor, ahora glorifícame con aquella gloria que yo ya tenía, o sea que Jesús ya tenía gloria antes de la fundación del mundo. Y nosotros hemos sido pensados antes de que fuéramos concebidos. Lo dice acá la Biblia, ¿no? Yo te llamé antes que te formase en el vientre. Escuche lo que dice. Te conocí. Es muy grande el misterio. Es muy grande. Antes de que estuviéramos en el vientre, yo te conocí. Escucha a Dios diciéndote esta palabra, ¿no? Gonzalo, Mirta, quiero. Antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. ¿Cómo se explica esto? No existe la explicación. Lo que sí uno tiene que tener en este camino de la fe es creerlo. Antes. Como si no existía el embarazo, no estaba la mujer embarazada de vos y de mí. Pero dice Dios que los conocía de antes. Algún día descifraremos este misterio cuando estemos con Él. Lo que tenemos que hacer ahora es caminar en su propósito. Pero cuando venga a tu vida la incertidumbre, que no sabes para dónde ir, que estás en un vacío, ¿no le pasó alguna vez que estás en un lugar donde decís, no sé para dónde ir, o si lo que estoy haciendo es correcto, o estamos esperando cosas de Dios y no llegan, porque no llegan? Entonces, si Dios me había diseñado, si Dios ya me conocía, a nosotros nos cuesta mucho tiempo conocer a una persona, y hay veces que no la conoces durante toda la vida. Y le hablo a los matrimonios. A veces te vas a encontrar con que conoces cosas de tu esposo o de tu esposa que no conocías. Uy, ¿esto de dónde salió? Pasamos 30 años de casado y no me di cuenta de esto. Bueno, porque cuesta conocer a las personas, ¿no? Cuesta conocer. Bueno, Dios dice acá, antes de que te formase el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Así que se ve que nosotros éramos conocidos de Dios antes que naciésemos. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros tuvimos a veces una vida media chata, sin propósito, sin motivaciones, que estemos desganados, que no le sirvamos a Dios, que se nos caiga la fe, que nos decaigamos? Si Dios ya ha tenido en algún momento, yo no sé si habrá conversado con nosotros, si nos habrá mirado ahí, no sé, ¿cómo es esto de que Dios ya nos conocía antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre? Propósito. ¿Y quién lo dijo? Alguien que estuvo en la fundación del mundo. Y escuchen, el libro de Génesis, la conversación dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Es una conversación en plural. No dice, Dios dijo, voy a hacer el hombre. Dijo, hagamos. Así que hay una conversación antes de la fundación del mundo. Antes de Adán y Eva, antes de todo. Entonces, cuidado cuando uno se pone a pensar en que no tiene sentido la vida que estamos viviendo. O lo que estás haciendo para Dios no tiene valor. Tiene muchísimo valor. Porque Dios ya te conoció, porque Dios te determinó. Vos estás sentado en este lugar, sentado en este lugar, porque es el lugar que Dios quiere que estés ahora. Dios te quiere en este lugar. Y seguramente Dios tiene muchas cosas para hacer con vos en tu vida. Las tenés que encontrar. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, con la paz. Busque la paz y sígala. ¿Hay que buscarlo, la paz? Sí. ¿Hay que buscar al Señor? Sí. Hay que buscarlo y seguirlo. Entonces, propósito. Fuimos llamados antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. ¿Pueden creerlo eso? ¿Es fácil o difícil entender? La ciencia hoy en día determinó que por varios estudios se puede saber si la persona va a salir enferma, va a salir sin un brazo, y así las cosas. Yo pregunto, ¿no? Tema de debate filosófico. ¿Tenemos autoridad nosotros de porque un científico nos diga que vamos a tener un chico que va a salir, por ejemplo, con algún síndrome, cortarlo? Cuando leemos la palabra de Dios,
que el plan de Dios era antes, millones y millones de años antes, ya estábamos en la mente o el corazón de Dios. Si Dios envía a una persona sin un brazo a este mundo, será porque es el propósito de Dios. Cuando Jesús le tendían esta trampa muchas veces, ¿por qué está enfermo el ciego este? ¿Pecó él o pecó su padre? No, ni los padres ni él. Está así para que se cumpla la gloria de Dios sobre él. Cortito. Hay una mentalidad ante nosotros que todo lo que nos sucede no puede ser. No puede ser que estemos enfermos. No puede ser que nos vaya mal en algunas cosas. No, sí puede ser. Puede ser que estemos enfermos, puede ser que nos vaya mal económicamente. Todo puede ser. Diga conmigo, todo puede ser. Todo puede ser. Pero el llamado siempre va a estar. Los dones, dice el libro romano, son irrefutables. Quiere decir que si vos te equivocaste, tenías un llamado, tenías un don, y te equivocaste, o me equivoqué, y caímos, ese don Dios no te lo saca. Así como te envió Dios a este mundo, con todos tus dones, talentos, esas cosas, por más que hayas errado, te hayas equivocado, dice que los dones son irrevocables. Entonces, si alguna vez Dios te dio una capacidad para ser predicador o predicadora, si alguna vez dio otro tipo de capacidades, no importa cuál, no siempre tiene que ver con el púlpito. Otra capacidad, y caíste, lo dejaste de lado, si te lo dio Dios, lo tenés. Si Dios te lo dio, lo tenés. Tenés que activarlo. Los dones son irrefutables, irrevocables, dice Dios. No te los va a sacar. Pero mirá que yo anduve en un montón de cosas raras. No importa. Mientras estés haciendo las cosas, está bien, no los tengas en ejercicio. Pero cuando volvés a Cristo, están intactos. Porque Dios te llamó con un propósito. Amén. Y quiero hablarte del llamado. Todos somos llamados, no importa la edad. Qué fantástica. Esta conversación la hemos visto en Isaías, la hemos visto en Moisés. Como cuando Dios te llama, tenemos un montón de excusas. Moisés, yo tengo un sermón que se llama Las 5 excusas o pretextos de Moisés para decirle no a Dios. Siempre vamos a encontrar un motivo para decirle no a Dios. Siempre. Eso quédate tranquilo. Isaías también lo mismo, que soy muy chico. Jeremías lo mismo. No hay edades para servir a Dios. Lo que tiene que hacer Dios es hacer lo que dice. Acompáñame en el versículo 6. Dice, yo dije, cuando Dios me llama, ay Señor mío, y aquí soy, no sé hablar porque soy niño. Dos condiciones, no sé hablar y soy niño. Yo conozco gente que habla mucho y sigue siendo un niño. No, son niños, más vale que no hablen. Hablan tantas pavadas que parecen niños. Entonces, dice, Señor, no sé hablar y yo soy un niño. Las veces que me han dicho a mí, no, pero yo no puedo compartir la palabra porque no sé hablar mucho, o no le puedo hablar al vecino porque no me sale nada. Bueno, Dios te dice en esta noche que tenés mucho para hablarle a tu vecino o a tu pariente. Tenés lo que hizo Dios con tu vida. No hace falta más nada. ¿Y quién es el Señor de señores y Rey de reyes? Ya está. No necesitas conocer nada de la Biblia. Solamente que Jesús es el camino, la verdad y la vida y lo que Dios hizo en tu familia o en tu vida. Ya está. Entonces, Señor, yo soy niño. Mire lo que dice. Ay, Señor, yo soy niño. Y me dijo Jehová, no digas yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe vas a ir y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Dios. Cada vez que nosotros tenemos una excusa para Dios, Dios te dice, no digas eso, porque yo te voy a mandar y yo voy a estar contigo. Hay que ir a hacer un evangelismo a tal lado. Tengo que ir a hablar a tal persona. No puedo porque tal cosa. No digas eso. No me digas eso. Porque yo estoy contigo. Para darte palabras. Para guiarte y para defenderte siempre. No desmayes. Siempre voy a estar contigo. No digas eso. Sigue diciendo. Antes, escuche el versículo dice. Antes que estabas en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. ¿Sabes por qué nosotros estamos acá? Porque antes que naciésemos Dios nos santificó. Porque ¿qué significa santificado? A ver, si se acuerdan. Apartados. Antes de que naciesen, Dios nos conocía y nos santificó o nos apartó para algo, para que estés acá. ¿Por qué esto no está repleto de gente y de otras personas que están en su casa mirando
sus partidos de fútbol dan 5 importancia a Dios, porque quizás no han sido santificados antes del vientre de su madre. Interesante. Si vos estás en este lugar, nunca te olvides de esto. Es porque Dios te eligió antes y te santificó antes de que nacieses. ¿Qué significa? Que te apartó antes. Vos sos mía, vos sos mío. Yo te aparto para mí. Antes de que se conozcan tus padres, yo ya te voy a apartar. Eso cobra en la vida de una persona, de un ser humano, un significativo impresionante. ¿Quién soy yo en este tiempo? Soy alguien que Dios me eligió, me apartó, me santificó para que yo cumpliese un propósito en Él. Y para que no diga que no. No digas que no, porque yo estoy contigo. Y yo te voy a acompañar. Y yo te voy a dar que hablar. Dice, no digas porque yo te voy a hablar. Lo que tenía que hacer Jeremías, Isaías y Moisés era obedecerle. Y Jehová le dijo, ve contigo, estoy para liberarte. Y tú dirás todo lo que yo te mande. ¿Sabes dónde empieza a meter la pata el ser humano? Cuando hacemos todo esto, lo creemos y hacemos lo que Dios no nos manda hacer. Y harás lo que yo te mande. Y dirás lo que yo te mande. Yo pongo en tus labios mis palabras. Y mis palabras hablarás. Y hablarás lo que yo te mande. Cuando nosotros nos desbocamos y hablamos cosas que no tenemos que hablar, es donde empezamos a caer. ¿Dios te mandó que hablaras de esa manera? No. Y ahí nos vienen los problemas. Y tú hablarás lo que yo te mando a hablar. Y dirás mis palabras. Pondré mis palabras en tu boca. Yo te elegí, ya te santifiqué y voy a poner mis palabras en tu boca. Y vos vas a decir lo que yo te mande decir. Es como que yo acá empiezo a hablar y empiezo a meter cosas que vienen a mi corazón que no tienen nada que ver con esta palabra. No, yo estoy hablando lo que Dios me mandó a decir. Y cumplo con la voluntad de Dios. Y así tiene que ser nuestra vida en todos los ámbitos. En el trabajo, en las decisiones, en la familia. Hablar lo que Dios nos mandó a hablar. ¿Qué es? Su palabra, sus principios, sus enseñanzas, todo lo que Dios nos ha dado. ¿Amén? Llamados, todos somos llamados, no importa la edad. Es cuestión de oír y responder que sí. Oír a Dios y responder que sí. Para oír a Dios hay que acallar las voces. Hoy había en casa, ahí ya tenemos mi suegra que está, que gracias a Dios salió perfecta la operación. Los que estuvieron hablando, salió todo bien. Está acá y hablaban. Ellos hablan en voz alta. Ellos están en la otra punta y no sé si son, digo mal, capaz son gente de campo, no sé, pero están hablando ahí en la habitación y se escucha acá lo que están hablando. No sé, tienen una voz y hablan naturalmente, no están a los gritos, ellos están hablando por teléfono. Y en un momento se ve que se dejaron de hablar y se hizo un silencio. Yo estaba sentado y pude escuchar la voz de Dios. A veces nosotros nos llenamos de voces de todos lados, de los noticieros, de las amistades, de nuestro corazón. Tenemos la mente llena de un montón de cosas, menos de lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, mientras tengamos la mente llena de todas otras cosas, no podemos alcanzar a oír la voz de Dios. Y es donde empezamos a hablar cosas que Dios no nos mandó a hablar y a meternos en problemas donde Dios no nos mandó. A veces hay que esperar los momentos en que cuelguen el teléfono y nos puedas, ahora sí, puedo escuchar a Dios. Mientras tanto no podía. Estaba con la Biblia y no me podía concentrar. Me venía acá, escuchaba de acá. No sé si, está en la otra punta. No sé si habrá gente así acá, que habla fortísimo. Bueno, acá se puede ver, se pone un grabador cuando termina la reunión y te vas a dar cuenta de las voces que sobresalen. Hay que aprender a callarse un poquito y dejar que Dios hable. Leer un poquito más la Biblia, meterse más con Dios y hacer silencio. Meditar significa eso, hacer silencio. No tanta palabrería con Dios. A veces no hay que hablarle tanto, hay que escucharlo un poco más y nos va a ir mejor en la vida. Bien, ¿para qué fue llamado? Decirle que tenés al lado. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Pueden responderle o no? Yo te voy a decir para qué fuiste llamado. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día. Diga conmigo. En este día.
sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Para eso Dios nos puso en este mundo. Para eso. Mira que te he puesto en este día. ¿Qué día? El que yo diga. Yo puedo pasar años en el Evangelio y no tomar esta palabra nunca. Y ir de un lado para otro, de un lado para otro. Escuchando a veces a Dios, a veces las voces del mundo. Escuchando mi propio corazón, a veces en mi corazón, a veces lo digo. Puedo pasar la vida eso. O puedo esperar y decir, en este día, Dios me doy cuenta que me ha puesto en esta vida para 6 cosas. La primera, arrancar y destruir. Vienen de la mano, arrancar y destruir, arruinar y derribar, edificar y plantar. Quiero decirte que no vamos a poder edificar nada, ni edificar ni plantar nada, mientras no arranquemos y derribamos algunas cosas. ¿Qué tenemos que arrancar y destruir? Dice Dios, la palabra, que no solamente significa arrancar. Si vos arrancás un yuyo, pregunto, arrancás un yuyo y lo tirás, ¿qué pasa con ese yuyo? Hay que destruirlas las cosas. Las cosas que nos hacen mal a nuestra vida, a nuestro alma, que han llenado nuestro corazón, las raíces de amargura, los pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Hay que arrancarlo porque Dios nos dio el poder para hacerlo. No podemos decir, yo con esto no puedo, yo con este vicio no puedo dejar el cigarrillo, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar esto, no lo puedo dejar. No, mentira. Sí podés. Y no es una declaración de positivismo. No una charla positiva. Vos sí podés, y uno como una vaca, sí puedo. No, así no va a poder nada. Con tu fuerza no va a poder nada. Pero si nos ponemos en la fuerza de Dios, sí que lo podemos. Porque ya sabemos el versículo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, mira que te he puesto en este día. En este día, yo me levanto en este día y tomo esta palabra. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir. Las cosas que yo tengo que arrancar de mi vida que no me sirven. Y vamos a entrar a familiares, amigos, vicios, costumbres, cosas que miro en la televisión, música que escucho, todo lo que está arraigado en mi corazón, que no sirve, lo tengo que arrancar y lo tengo que destruir. Y se terminó. ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil. Porque hay cosas que son fáciles y hay otras que son muy difíciles. Especialmente las que están tan arraigadas en nuestro corazón. ¿Qué es lo que están tan arraigadas en nuestro corazón? Las heridas. Las heridas, las cosas que el corazón se va llenando de heridas, de remordimiento, de rencor. La sumatoria, parece una cuenta matemática, la sumatoria de las heridas es igual o es equivalente al rencor. Si uno no soluciona sus heridas, termina siendo rencor. El rencor se transforma en un callo en el corazón y te cuesta arrancarlo. Entonces, hay que arrancar las cosas que nos sirven en nuestra vida. Yo te he puesto, escuchen, sobre reyes y sobre príncipes, sobre naciones y sobre reinos. ¿Qué? Por eso hay que tomarlo todo en connotación espiritual. Dios a mí no me puso sobre ninguna nación ni sobre reino. Yo tengo que tomarlo en el ámbito espiritual. Nosotros estamos en Cristo sobre reinos y potestades, pero en el ámbito espiritual, y potestades diabólicas. Porque a mí Dios, a vos te va a poner sobre el presidente de ningún lado. No es la palabra. Mira que te he puesto sobre. De hecho, Jeremías no fue tirado en un pozo. Lea la historia de Jeremías y no le fue nada bien a Jeremías. Después fue el victorioso al final de la historia. Jeremías terminó bien. Pero fue una persona burlada, fue tirado en un pozo. En un momento dijo, Señor, intenté olvidarme de ti, Señor. Hice lo posible para no hablar más tus palabras. Lo quise, pero había en mí un fuego interior que no me permitió alejarme de ti. Pero ¿qué hice? Me sedujiste, oh Jehová, dice. Me sedujo el Señor, porque yo no quería hablar más. Cada vez que hablo de ti, Señor, vienen sobre mí, me echan en un pozo, me ponen preso, me amargan la vida. Tu palabra, tu nombre me ha sido de vergüenza para mí, Señor. Cada vez que abro la boca, todo se viene en contra. Pero y quise no hablar más de ti. Tomé la decisión de no hablar más de ti, no saber más nada contigo, decía Jeremías. Pero había dentro un fuego interior que no pude contenerlo. Y Jeremías terminó haciendo las cosas que Dios le decía. Entonces, tenemos que arrancar. Y una vez que lo arrancamos, hay que destruirlo.
Las cosas malas que nos acercan, nos alejan de Dios, hay que destruirlas, hermano. No podemos convivir con cosas que nos hacen mal. Porque esas cosas que te hicieron mal en un momento, hicieron una herida, van a volverte a herir. A veces me cuesta esto hablarlo con personas que vuelven otra vez con sus parejas y se las golpean y vuelven de nuevo. Y es un círculo. Vos vas a la policía a veces a hablar con el que dice, no tiene sentido, esto ya vino 500 veces a denunciarlo y vuelve de nuevo con él. La policía te lo dice. No te gastes, porque ya van 5 veces que le pega y la mujer termina volviendo con él. Es una cosa que, no, si esto me hace mal, lo arranco de mi vida y lo destruyo y se terminó. Eso significa cortar de lleno con las cosas que no me corresponden, que no me hacen bien. ¿Qué más? Arrancamos y destruimos. Detectamos, escuchen, destruir, arruinar y derribar. Esto tiene que ver con el enemigo. ¿Qué tenemos que arruinar nosotros? Yo te he puesto en este día para arruinar y derribar. Arruinar los planes del diablo. Por eso es. Arruinar. Yo tengo que arruinar esos planes. Les pregunto, en sus vidas, ¿han hecho a veces una fiesta, preparado algo, y viene alguien y te arruina todo? Vos tenías todo preparado, un cumpleaños, un viaje, y por una persona se arruinó todo. ¿Te pasó alguna vez? Un proyecto, un partido de fútbol cualquiera entre amigos, por uno que vino mal, se terminaron peleando todos. Bueno, ese vino para arruinar las cosas. El enemigo, quiero decirte, que es el primer interesado en arruinar todo lo que te dije anteriormente. Si fuiste llamado, si Dios ya te conoce, si fuiste apartado por Dios, el más interesado en, primero, que se te borre ese pensamiento, y segundo, que vos no puedas cumplir con los planes que Dios tiene en tu vida, es el diablo. Cuando ves tu familia distorsionada, dividida, es el diablo. No busques otra expectativa, no busques otras respuestas. ¿Quién quiere ver a las familias divididas? El diablo. ¿Quién quiere ver los matrimonios separados? El enemigo. Entonces, yo te he puesto en este día, Jeremías, cualquiera, póngase su nombre, Claudia, Eva, yo te he puesto en este día para arruinar las obras del diablo que vienen en contra mía. ¿Usted se piensa que el diablo no tiene proyecto con ustedes? Así como estamos cubiertos por ángeles en este lugar que no los vemos, así está lleno de demonios todo este lugar, arriba. Hay uno que decía, me acuerdo una vez esta predicación de Jaime Murrell. ¿Usted se piensa que el diablo le dice, andate de este lugar y se va a ir? El ámbito espiritual nosotros no lo conocemos. El enemigo está ahí afuera para que cuando te vayas, todo lo que yo te hablé se te borre de un instante. O cuando llegues a tu casa te encuentres con un problema y no te acuerdes para nada de lo que yo te hablé. Y te borre toda impresión en la mente y en el corazón de lo que Dios habló. No permitas que en tu casa, cuando vuelvas, nadie te robe lo que recibiste en esta noche. ¿Qué tenés que hacer? Arruinar los planes del diablo. Porque Dios te ha puesto en esta tierra para arruinar los planes que vienen contra tu vida y los de los demás. Cuando intercedemos nosotros y oramos por los demás, estamos arruinando los planes del diablo sobre una persona, sobre nuestros familiares, sobre el barrio. Cuando oramos recién por el barrio, estamos arruinando los planes. Cuando rescatás a una persona que lograste de Cristo, arruinaste los planes del enemigo. Cuando le hablaste a una persona que se quería quitar la vida y no se quitó la vida, arruinaste los planes del diablo. Y derribar toda fortaleza de maldad que se levante en contra de nosotros. No cantamos la canción que yo he preparado para hoy, pero vamos a cantar al final. El Señor está en este lugar para romper, para librar, para romper toda obra de maldad, arruinar y derribar. Y entonces sí vas a poder edificar y plantar. Mientras uno esté escuchando nuestras voces, nuestro corazón, no logra entender en mi vida que he sido llamado por Dios, que soy conocido, somos conocidos en el reino de los cielos. Poneme la otra diapositiva, la que sí. ¿Qué dice? Cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida. Vos y yo, hay un nombre escrito en el libro de la vida.
hay otros nombres que no están. Si mi nombre y el tuyo está escrito en el libro de la vida, es porque fuiste llamado, conocido y apartado o apartada de Dios. Entonces cualquiera que se levante en tu contra, tenés que agarrar esta palabra. Dios me ha puesto en este lugar para derribar y para arruinar las obras del enemigo, para arrancar y destruir. Y me puso también lo que también nos cuesta a veces, edificar y plantar. Hay que sembrar, hay que plantar y hay que edificar. ¿Qué es más fácil, edificar o plantar? ¿Qué es más fácil? Acá dice para edificar y para plantar. ¿Qué sería más fácil? Plantar porque edificar es difícil. Hay que plantar y hay que edificar. Entonces, pero es imposible. ¿Cómo vamos a edificar nuestras vidas sobre cimientos bíblicos si estamos llenos de malezas? Si estamos llenos de cosas que no las podemos arrancar. Llenas de miedos, de temores, de rencores. ¿Cómo vamos a permitirle a Dios que Dios nos permita sembrar, que Dios nos permita edificar nuestras vidas, si nuestra vida y nuestro corazón y nuestra alma está totalmente lleno de ramas, de malezas? Entonces, yo creo que hoy es una noche en que Dios va a hacer algo en tu vida. Decí conmigo, Dios va a hacer algo en mi vida. ¿Amén? Termino. Y ahí yo voy a descubrir el propósito en Dios y me dedicaré a construir sobre lo que está edificado. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra angular. ¿Sabes quién estamos edificados nosotros? En Cristo, que nos conoció, que nos llamó y que nos eligió antes, millones y millones y millones de años antes de la fundación del mundo. Así que sentite un privilegiado o una privilegiada de estar en este lugar. A veces las voces del mundo, las familias, hacen que nosotros nos queramos sentir chiquitos. La gente piensa que cuando vos sos evangélico, cuando sos cristiano, sos poca cosa. ¿O para qué vas a ese lugar? Eso es lo que uno tiene que arrancar, destruir, derribar. Son planes del enemigo para que no nos vaya bien en la vida. Hablarle a tu enfermedad, los que están padeciendo enfermedades. Hay que arrancar la enfermedad, hay que derribar los planes del enemigo. Entonces, esto es una palabra de autoridad que Dios te ha dado a vos y que Dios delegó para la iglesia. Cuando sea para tu vida, hacelo para tu vida. Cuando ores por otro, formas parte de la iglesia. La iglesia está para estas cosas también. Y hablo a vos como individuo, estás para arrancar, para derribar, para destruir. Y cuando haces con otra persona, lo haces como iglesia. La iglesia está para las mismas cosas. Para plantar y edificar, para arrancar y destruir, para arruinar los planes del enemigo que tiene sobre las vidas. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar.